Bueno, la clase, como les dije la semana pasada, va a arrancar primero con la parte teórica, que es con el material que les subí hoy, ¿sí? La explicación de esa parte, y después hay una parte práctica, ¿sí? Que van a ser ejercicios que ustedes van a tener que hacer, referido al tema que vamos a ver, y después tienen que sacar una foto y subir la actividad, ¿sí? La actividad es para hacer durante el horario de clase. Y la clase que viene, bueno, el miércoles que viene justo es feriado, pero el otro miércoles, cuando volvamos a tener clases, ahí corregimos antes de la clase, corregimos entre todos la tarea, así va a ser la modalidad en las clases. ¿Alguno que no haya estado la semana pasada y tenga alguna duda? Porque bueno, se sumaron algunos después. No. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Yo tardes. ayer a la carrera, no estuve la semana pasada. La semana pasada en realidad les conté más o menos de qué se trataba la materia y cómo iban a ser las condiciones para aprobar, para promocionar. Pero bueno, lo vamos a ir viendo durante el resto de las clases, ¿sí? Va a haber, en realidad se va viendo dependiendo el año, el curso y cómo vayamos con los temas, pero casi seguro van a ser 3 parciales, ¿sí? Escritos. Y después un parcial práctico y un trabajo final. Y después los que estén en condiciones de promocionar, que para promocionar es promedio de 8 en primera instancia, o sea, sin ir al recuperatorio en las instancias evaluativas, asistencia del 75% y el 100% de las tareas entregadas, ¿sí? En tiempo y forma, que son estas actividades que vamos haciendo todas las clases. Todas esas actividades, por ejemplo, hoy vemos el tema, yo les subo la actividad y ustedes hoy mismo tienen que hacerla y entregarla. A eso se refiere el 100% de las actividades entregadas. Quienes estén en esas condiciones, después va a haber una instancia oral, especie de coloquio, como quieran llamarle, para promocionar. Los que no están en esa condición, dependiendo, pueden quedar regular si tienen el 75% de asistencia a las clases, ¿sí? Creo que los que no les dije el otro día, que igualmente los que quedan en condición de regular, para poder rendir después el examen final escrito, tienen que tener todas las tareas entregadas, ¿sí? Por más que no las hayan entregado cuando tenían que entregarlas, tienen que entregarlas después para poder rendir el examen final en las mesas. Bueno, quienes quedan en condición de regular, están las mesas de exámenes que hay a fin de año y hay en febrero-marzo y hay en julio. Es un examen escrito y si no, bueno, quienes no lleguen a hacer las evaluaciones y por las inasistencias, que queden en la condición de libre, bueno, ahí veremos cada caso en particular, porque bueno, primero hay una instancia para regularizar la materia y después el examen final recién. Así que bueno, eso es más o menos lo que les había contado el otro día, ¿sí? Igual, bueno, lo vamos a ir viendo clase por clase. La clase van a ser los miércoles a las 6:20 y siempre con el mismo link de Meet con el que entraron hoy y con el que entraron la clase la semana pasada, ¿sí? Así es más fácil. Siempre todo el material va a estar subido acá en el Classroom, ¿sí? Yo se lo subo a la mañana o el día anterior, el material para que ustedes lo tengan, el que quieren imprimir lo imprime, el que no es necesario.
Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me preguntan. Sí, no hay problema. Eso era más o menos todo. Bueno, ahí les voy a compartiendo el... Algunos me han dicho que no habían podido abrir el formulario para contestar. Tengan en cuenta que siempre, incluso para las clases de Meet, tienen que entrar con el mail institucional, ¿sí? Con el mail que le hicieron en el instituto. Porque si no, les pide autorización o esas cuestiones. Por eso es que a algunos por ahí les pedía autorización y es porque no están con el mail del instituto. Siempre entren a eso, fíjense de estar con ese mail para entrar a Meet y demás. Sí, Daniel. Hola, profe. No, Hola. yo intenté, ¿cómo le va? Buenas tardes. Intenté entrar, pero no me pedí un permiso por el tema del mail. Me salió otro permiso como de configuración. Igual lo pude llenar después. No sé qué toqué, pero Sí, lo sí, pude porque vi que me habías escrito y me fijé, lo habías mandado, por eso no te respondí nada cuando lo Está vi. bien. Después otra cosita, usted dijo que entremos siempre por el mismo link. A mí no me figura el link, o sea, me figura el link del primer correo que usted mandó. Recién estuve revisando porque le pedí a los compañeros que se lo Sí, porque pudiera en pasar. realidad no lo configuré para que se lo mande por correo todas las clases, porque me parece como medio denso, pero como ustedes Claro, quieran. En realidad está puesto en el Classroom. Si vos vas abajo de todo en el Classroom, ahí está el link puesto. en la clase, a ver, me voy a fijar. Claro, Siempre lo estuve buscando y no. si vos entras a la clase, ¿sí? Sí. En lo que les escribí la semana pasada, ahí está el link para entrar. Ah, perfecto. Sí, sí, ahí Se lo vi. puede configurar para que le mandes todas las semanas el No, link, no, hay algunos como profes que quieras. lo tienen tienen una ventana de arriba, en la parte superior izquierda, dicen próximas clases y están todas agregadas y como que usan el mismo link, pero bueno, ahora lo encontré. Ya está. El tema es ¿Está? acordarme, porque no lo tengo agendado en el Google, en el calendario no me sale la clase ahora, lo que le estaba comentando a mis compañeros. ¿No te No sale está la cargado. clase? No, pero No, la no está clase sí está cargado. agendada, no está configurado para que les mande el mail de la invitación. Pero la Claro, clase bueno. figura agregada. No, no, en el calendario de Google no me sale. Está agendado, digamos, me tengo que acordar yo y en el Classroom tengo que entrar directamente. Claro, no, pero está agendada en el calendario. A mí no me sale de física, que justamente pasó este problema ahora que me figura física 17:30, 18:30, y la clase suya no estaba. Yo me Bueno, conecté pensando que estaba física iba a tener ese horario y no era. Resulta que fue a las 16:20, así que esa clase me la perdí. Pero después, revisando los correos, en otro correo que mandó la otra profesora, sí estaba, pero no tenía forma de acordarme. está. Bueno, no, después lo configuro ahí para que Bueno, les avisen. dale, gracias, profe. Bueno. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es lo que estudia la química. ¿Sí? La química estudia las propiedades, ¿sí? Y el comportamiento de la materia. Eso es lo principal que estudia la química. Pero entonces, si estudia las propiedades y el comportamiento de la materia, tenemos que ver primero qué es lo que es materia, ¿sí? ¿Y qué es materia? Es todo aquello que tiene masa, ocupa lugar en el espacio e impresiona en los sentidos. Tiene masa, ¿cuál es la masa? Es el valor que da cuando yo lo coloco sobre una balanza, ¿sí? El valor que me da la balanza es la masa, ¿sí? Nosotros solemos decirle peso, pero lo correcto es masa, porque el peso tiene que ver también con la fuerza de gravedad, y la masa no.
Ocupa lugar en el espacio, sí, porque si, por ejemplo, una mesa, si yo intento pasar, me la choco, ¿sí? Entonces está ocupando un lugar. E impresiona los sentidos, tiene que ver a los sentidos que tenemos. Lo puedo ver, puedo tocarlo, depende que sea, va a tener un olor, un sabor, ¿sí? A eso se refiere con que impresionan los sentidos. Después tenemos lo que es sistemas materiales, ¿sí? Es cuando yo aíslo una porción de materia para poder estudiarla, ¿sí? Una porción limitada de la materia, o de, ¿sí? Para poder estudiarla. Eso se llama sistema material. Dijimos que la química estudia las propiedades de la materia, entonces, ¿cuáles son, cómo se pueden clasificar las propiedades de la materia? Se pueden clasificar en propiedades, hay distintas formas de clasificarla, una es propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Que no depende cuánta cantidad de materia tengo, ¿sí? Esa propiedad. Por ejemplo, la temperatura, ¿sí? La temperatura es algo que no depende de la cantidad de materia, la temperatura corporal, por ejemplo, ¿sí? La temperatura corporal normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 36,5. 36, 38. No, 36,5, 37 en algunos. Sí, independientemente de si es un bebé o si es un adulto, sí, independientemente del peso de la persona, sí, es la temperatura corporal. Entonces es una propiedad que no varía, sí, con la cantidad de materia. El punto de ebullición, por ejemplo, ¿cuál es el punto de ebullición? Es la temperatura en que un líquido pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados. 100 grados centígrados, ¿sí? 100 grados centígrados. Entonces, la temperatura, si yo pongo agua a calentar en un jarrito, pongo agua a calentar en una olla, ¿sí? La temperatura en la que va a empezar a hervir, ¿sí? Que empieza a hacer burbujas y empieza a salir vapor, ese es el punto de ebullición, donde pasa el agua de estado líquido a estado gaseoso, es la misma en los dos. Lo que va a variar es el tiempo que tarda en llegar a esa temperatura, pero no es que si yo tengo más cantidad va a llegar a más temperatura. La concentración de una solución, ¿sí? Por ejemplo, yo preparo un jugo, ¿sí? Y lo sirvo en un vaso, o lo que tengo en la jarra va a ser la misma concentración. El brillo también, si algo tiene brillo, si es más chico o es más grande, va a ser lo mismo. Entonces, esos no dependen de la cantidad de materia y se llaman propiedades intensivas. Después tenemos las propiedades extensivas, que son las que sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, el peso o la masa que les decía antes, si algo lógicamente es más grande, el peso o la masa va a ser mayor, y si es más chica va a ser menor. El tamaño, ¿sí? La longitud o lo que medimos con 1 metro, 1 centímetro, también varía con la cantidad de materia. El volumen, ¿sí? El volumen también está ligado al tamaño, al mayor cantidad de materia, el volumen en general es mayor, ¿sí? Entonces, propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia, y las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de materia. ¿Sí? Vamos hasta ahí, cualquier cosa me paran y me preguntan. Son varias, hoy vamos a ver varias definiciones y demás, que es como la introducción a la química. La materia se clasifica, ¿sí? Se puede clasificar según el número de componentes, la materia o los sistemas materiales. Según el número de componentes se puede clasificar en sustancia pura o en mezcla, ¿sí?
¿Cuándo es sustancia pura? Cuando tiene un solo componente. Y es mezcla cuando tiene más de un componente. ¿Sí? Es bastante lógico. Entonces, puede ser, una sustancia pura puede ser homogénea o heterogénea, y las mezclas también pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que significa que sea homogéneo o heterogéneo. Un sistema homogéneo, ¿sí?, es aquel que está formado por una sola fase. Es decir, que tiene igual valor de propiedades intensivas, que eran las que no dependían de la cantidad de materia, en todos los puntos. Lo que da como resultado una estructura, una sustancia de estructura y composición uniforme, y dice que en los sistemas homogéneos los componentes no se ven a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el alcohol, ¿sí? Al agua y el alcohol yo veo un líquido transparente. Si a mí no me dicen que es agua y alcohol, podría no darme cuenta, ¿sí? Pero son dos componentes, el agua y el alcohol. Son dos, pero como se mezclan, yo termino, es un sistema homogéneo, no los puedo distinguir a simple vista y terminan formando una sola fase, ¿sí? Las propiedades intensivas dice que en todos los puntos del sistema son las mismas. Si yo lo miro, va a ser un líquido transparente, el olor va a ser el mismo en cualquier punto del sistema, ¿sí? A eso se refiere con las propiedades intensivas. Por ejemplo, agua con sal disuelta sería lo mismo. También tiene dos componentes y yo no veo la sal disuelta, ¿sí? Y en todos los puntos del sistema todo va a terminar siendo agua salada. Y el sistema heterogéneo es aquel que está formado por dos o más fases, ¿sí? Se puede identificar, ¿por qué? Porque se pueden apreciar, se pueden ver a simple vista, ¿sí?, los componentes, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo típico es el agua y el aceite, ¿sí? El agua y el aceite no se mezclan, y entonces yo los puedo distinguir a simple vista, ¿sí? ¿Dónde queda el aceite? Arriba. Arriba el aceite. Arriba. El aceite queda arriba y el agua queda abajo, ¿sí? Entonces yo los puedo distinguir. Eso se llama fase, la línea que queda entre la capa de aceite y la capa de agua es la interfase, ¿sí? Esos son, el aceite sería una fase y el agua sería otra fase. Ahí yo puedo ver los dos componentes, es un sistema heterogéneo, porque los puedo distinguir a simple vista. El otro sistema heterogéneo es, por ejemplo, el agua y el hielo, ¿sí? El agua y el hielo queda en general flotando arriba del vaso de agua, entonces termina formando dos fases. El hielo sería una fase y el agua líquida sería otra fase. En realidad sería agua en estado sólido y agua en estado líquido, ¿sí? Entonces, la materia dijimos que se podía clasificar según el número de componentes en sustancia pura y en mezcla. Sustancia pura es cuando tenía un solo componente y podía ser homogéneo o heterogéneo. O sea, sustancia pura tiene que tener un solo componente y homogéneo que tenga una sola fase. Si tiene un solo componente, ¿sí? En este caso no sería el caso que vimos antes, por ejemplo, del agua y el alcohol, porque el agua y el alcohol ya eran dos. Entonces, el agua sola ya sería una sustancia pura, ¿sí? O alcohol solo. Y homogéneo porque tiene una sola fase. Y también puede ser heterogéneo, en realidad heterogéneo hay muy pocos ejemplos. El ejemplo típico es el del agua y hielo, ¿sí? Si el hielo está hecho de agua, entonces sería agua, el componente es uno solo porque es agua. Nada más que sería agua en estado líquido y agua en estado sólido, ¿sí? Entonces es sustancia pura porque es un solo componente y heterogéneo porque puedo distinguir más de una fase,
¿sí? Mezclas es cuando tiene más de un componente, es lo más cotidiano son las mezclas. Pueden ser homogéneas, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujito que está acá abajo, primero no está bien mezclado y entonces no está homogéneo, y después termina mezclándose agua con colorante, agua cuando preparo un jugo, por ejemplo, ¿sí? Hasta que lo revuelvo no queda bien mezclado, pero después es una mezcla homogénea, por ejemplo, un jugo en polvo, ¿sí? Yo tengo el agua y agrego el jugo en polvo, ¿sí? Y los componentes los tienes, por más que yo no los vea, una cosa es que yo vea los componentes y otra es que los tenga, ¿sí? Sería el agua y el jugo, los componentes están, nada más que no los puedo distinguir a simple vista. Y heterogéneo es cuando los componentes no se mezclan, como el agua y el aceite, por ejemplo, y entonces quedan separados. También son mezclas porque están formados por más de un componente, ¿sí? Y a su vez lo puedo distinguir las fases a simple vista, ¿sí? Después, estos sistemas, ¿sí? Los podemos ver métodos de separación. Acá son algunos, estas imágenes son métodos de separación que usamos cotidianamente, ¿sí? Con otros nombres, no nombres químicos, pero va igual. Por ejemplo, cuando preparamos unos fideos hervidos, ¿sí? Después, ¿qué hacemos para separarlos del agua? Los colamos, profe. Los colamos, ¿sí? Eso es un método de separación. ¿Qué estoy separando? Los fideos que son sólidos del agua que es líquida, ¿sí? Cuando preparamos café en el filtro, lo mismo, ¿sí? El café molido, que le agregamos agua y entonces separamos el agua de los granos de café. En realidad el agua termina pasando con gusto a café porque está en contacto, pero en realidad separamos líquido, también otro método para separar el líquido del sólido, ¿sí? ¿Cómo se llaman los métodos de separación de los sistemas? Filtración, por ejemplo, es cuando un método de separación que permite separar sustancias sólidas de líquidas, ¿sí? Como lo que le decía antes del café, en realidad ese usamos filtración, y el método se basa en la diferencia de tamaño, ¿sí? Que tiene. Entonces, el líquido pasa por el filtro y el sólido queda retenido en el filtro, ¿sí? El agua y el café, por ejemplo, agua y arena que dice ahí, ese es el método de separación que se utiliza. Tamización, ¿sí? El filtro en general, ¿sí? Se usan el filtro de papel, ¿sí? Vienen distintos, el filtro de papel con distintos tamaños de poro que deja pasar algunas cosas y otras no. No es el colador, ¿sí? En general, o el de tela también podría ser. Tamización, ¿sí? Que esto sería lo que, por ahí, bueno, en cocina sí se usa, tamizar la harina, ¿sí? Porque en realidad es tamiz, nosotros solemos decir a veces colador, si no. Permite separar mezclas de sólidos, ¿sí? También es el mismo principio que el que usa la filtración, o sea que es la diferencia de tamaño, pero en este caso, a diferencia de la filtración, que era un sólido o un líquido, acá se separan dos sólidos, ¿sí? Por ejemplo, separar piedras de tierra, ¿sí? Cuando dice, por ejemplo, en las recetas, tamizar la harina, ¿para qué es tamizar la harina? Para refinarla. Para separar los grumos, ¿sí? Que se forman de la harina del resto de la harina más fina, ¿sí? También separan sólidos. La separación magnética, ¿sí? Es otro método de separación que se basa en las propiedades magnéticas que tienen algunas sustancias.
¿sí? ¿Cuál es la propiedad magnética? La capacidad de adherirse a un imán, ¿sí? Un imán, los metales, en general, no todos, pero varios metales, pueden adherirse a un imán. Entonces, ese método de separación se llama separación magnética o imantación, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, siempre que haya hierro, que el hierro se une fácilmente al imán, yo puedo separar del resto de otras cosas. Por ejemplo, se usa, bueno, eso ahí en la imagen es un imán grande, que se usa para separar en los basurales los restos de metales del resto de la basura, ¿sí? En general se usa para también separar sólidos, ¿sí? Pero siempre tiene que haber un sólido que se adhiera al imán. Si tengo tierra y arena, no voy a poder, con un imán no voy a poder separar nada, ¿sí? Decantación, ¿sí? Decantación se usa para separar líquidos inmiscibles. ¿Cuáles son los líquidos inmiscibles? Son líquidos que no se mezclan, ¿sí? Eso significa inmiscible. Y está basado en las diferencias de densidades. Por ejemplo, ahí que tienen en el esquemita, tienen lo amarillo de arriba sería el aceite y lo celeste de abajo es el agua, ¿sí? La densidad del aceite es menor que la del agua, ¿sí? Por eso termina flotando arriba. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro y la densidad del aceite es 0,9 aproximadamente gramo por mililitro, ¿sí? Miligramo por mililitro. Entonces, por eso queda arriba. Entonces, a lo que tienen diferente densidad, no se mezclan, por eso son líquidos inmiscibles, y quedan separados unos de otros. Para separar por decantación se usa eso que ven ahí, que se llama ampolla de decantación, ¿sí? Con esa ampolla de decantación yo pongo la mezcla de líquidos ahí adentro, eso al costadito tienen tipo una llavecita, ¿sí? Que se gira y el líquido que está abajo empieza a caer para abajo, ¿sí? Entonces, yo dejo abierto, eso va goteando, hasta que queda ahí, llega el aceite. Entonces ahí puedo separar el aceite del agua, por ejemplo, ¿sí? Como son líquidos inmiscibles, son mezclas heterogéneas, ¿sí? Agua y el aceite, por ejemplo. Sedimentación, ¿sí? La sedimentación es similar a la decantación, nada más que la sedimentación separa un sólido, ¿sí? De líquido, ¿sí? Se usa para acelerar ese proceso de sedimentación. Se pueden usar, por ejemplo, esto que está acá, que es una centrífuga, ¿sí? Que, por ejemplo, se usa para separar la parte del suero de la sangre de los glóbulos rojos, ¿sí? Agua y arena, no hace falta poner una centrífuga, ¿sí? Yo junto en la playa, junto en un baldecito agua y arena, ¿sí? Primero está mezclado, pero cuando lo dejo un rato, la arena como es pesada va a ir al fondo y va a quedar el agua arriba, ¿sí? Sí. Con cuidado busco de volcar el agua, ahí podría separar, ¿sí? El agua y la arena por sedimentación, ¿sí? Tienen que ser un líquido, también son mezclas heterogéneas de un sólido y un líquido, pero tienen que tener también diferente densidad, ¿sí? Porque para que el sólido termine yendo al fondo, ¿sí? Por ejemplo, si tengo agua y corcho, el corcho va a quedar flotando arriba y por sedimentación puedo esperar 1000 años o ponerlo en una centrífuga y eso no va a pasar nunca, ¿sí? Entonces, hay algunas que, por ejemplo, son mezcla de líquido y sólido, pero conviene algún método más fácil, por un método se separa más fácil que por otro. Destilación, ¿sí? En es para separar
mezclas de líquidos miscibles, o sea, líquidos que se mezclan, ¿sí? Esto es una equipación de un equipo de laboratorio. Hay equipos, no sé si hay alguno para ir a trabajar, que tienen destilador. Todos la medicación inyectable, por ejemplo, está hecha con agua estéril que tiene un proceso de destilación, ¿sí? O el agua destilada que se usa en los hospitales, el agua para inyectables. Vienen equipos que no son como estos, claramente, ¿sí? Que tienen distinto rendimiento, la cantidad de agua destilada que produce por hora, ¿sí? Y eso funciona, está conectado al agua corriente y funciona de manera continuada. Esto es una esquemita de unos que se usan en laboratorio. Entonces, yo tengo la mezcla de líquidos, ¿sí? Líquidos que se mezclan, por ejemplo, el agua y el alcohol, y los tengo acá en lo que dice balón. Caliento esa mezcla y a su vez tienen que ser mezcla de líquidos que se mezclen y tienen que tener distinto punto de ebullición, o sea, distinta temperatura en la que pasan a estado gaseoso, ¿sí? Porque si tienen la misma, los dos van a terminar pasando a estado gaseoso en la misma temperatura. El agua y el alcohol, el agua, como habían dicho antes, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y el del alcohol es 76 más o menos. Entonces, si yo empiezo a calentar, ¿sí? Caliento esta mezcla, arriba tienen un termómetro, ese termómetro cuando llega a 76 grados centígrados se va a quedar estable y va a empezar a pasar todo el alcohol a estado gaseoso, que va a caer por el costadito, ¿sí? Que lo que tiene en celeste en el costadito es un condensador. Por el condensador circula agua fría contracorriente, pero no entra en contacto con el cañito del medio, y entonces se enfría ese vapor y terminan cayendo las gotas, ¿sí? Las gotas de alcohol líquido en el otro extremo. Cuando no quede más alcohol en el balón, el termómetro va a empezar a subir de temperatura hasta llegar a 100 grados, ¿sí? Si yo no corto el sistema, cuando llegue a 100 grados se va a evaporar todo el agua y voy a terminar teniendo la misma mezcla que tenía de un lado del otro lado. Entonces, ¿para qué está el termómetro arriba? Para cuando empieza a subir de 76, ahí corto el sistema y entonces tengo el alcohol por un lado y el agua por el otro. Esto se usa, por ejemplo, para en las bebidas alcohólicas, las destiladas, ¿sí? Para concentrar las bebidas destiladas que tienen gran concentración de alcohol, es por esto. Se le saca el agua, ¿sí? Y entonces la concentración de alcohol, por eso es mayor. Entonces, mezclas de líquidos miscibles, o sea, líquidos que se mezclan, o sea, son sistemas, mezclas, ¿sí? Y tienen que tener distinto punto de ebullición, distinta temperatura en que pasan del líquido al estado gaseoso. Después tenemos la evaporación, ¿sí? Que esta se usa para separar mezclas de un sólido disuelto en un líquido. O sea, son mezclas homogéneas, ¿sí? Mezclas homogéneas porque veo una sola fase, no puedo distinguir los componentes a simple vista, pero es un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, sal disuelta en agua, ¿sí? Si yo tengo sal disuelta en agua, es un sólido líquido. Entonces, ¿cómo se caliento la mezcla y el agua va a empezar a evaporarse y si lo dejo hasta que todo el agua se evapore, en el fondo va a terminar quedando la sal. Entonces, es un método para separar mezclas homogéneas de un sólido disuelto en un líquido. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Tenemos un resumen de separación de mezclas, ¿sí? Mezclas homogéneas
que eran las mezclas homogéneas cuando tenían una sola fase, ¿sí? No podía distinguir los componentes a simple vista. Las mezclas homogéneas, si es de líquido sólido, ¿sí? Por ejemplo, sal disuelta en agua, se puede separar por evaporación. Si es de líquidos, dos líquidos, lo puedo separar por destilación, ¿sí? Entonces, mezcla homogénea de un líquido y un sólido de evaporación, de un líquido y un líquido de destilación. Después tengo mezclas heterogéneas, o sea, cuando puedo distinguir los componentes a simple vista. Cuando es una mezcla heterogénea de un líquido y un sólido, se puede separar por filtración o sedimentación, ¿sí? Hay algunas que es indistinto una de otra, hay otras que es más factible, ¿sí? Por lo que le decía antes, el agua y la arena se podría por cualquiera de las dos. Como la arena es bastante pesada, por sedimentación, en general es factible, ¿sí? Entonces, cuando seleccionar uno u otro, depende de qué sólido más que de líquido esté hablando. Después, mezclas heterogéneas de dos líquidos, decantación, ¿sí? Eran dos líquidos que no se mezclaban. Entonces, en ese caso se usa decantación. Y cuando es una mezcla heterogénea de dos sólidos, se usa o tamización o separación magnética. En esto, lo mismo que antes. Para separación magnética tiene que haber algo que se una a un imán, ¿sí? Si no se une al imán, con el imán no voy a separar nada. Y si no, uso tamización, que tienen que tener diferencia de tamaño, ¿sí? Para poder separarlos por tamización. Entonces ahí es el resumen de cuándo se usa cada una. Después, sí, Aida. ¿Y el de filtración, profe? ¿Había dicho el ejemplo? Filtración. Sí, filtración es un sólido, es mezcla heterogénea, entonces es un sólido que no está disuelto en el líquido, por ejemplo, agua y arena. ¿Sí? O el caso del café molido del agua, o cualquier cosa que sea sólida con líquido. Les decía que el agua y la arena, como la arena es bastante pesada, suele irse al fondo bastante rápido, entonces eso lo podría separar por sedimentación, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo agua y tengo, no sé, que le había dicho antes, por pedacitos de corcho, por ejemplo, ¿sí? Eso por sedimentación va a ser imposible, entonces filtración en ese caso es más útil, ¿sí? Gracias. No, de nada. Daniel. ¿Levantaste la mano, Daniel? ¿Me escucha ahí, profe? Ahí te escucho. No, le quería consultar, por ahí me confundí, no entendí bien la parte de líquidos, la destilación. Vio que usted puso en el ejemplo que separaba el líquido principal, o sea, el primero era alcohol. ¿Y el otro pocillo qué es? ¿Qué pasa? ¿Será agua o vuelve a decantar alcohol? No entendí esa parte. ¿Para qué lo usaba la destilación? Acá. La destilación separa dos líquidos, ¿sí? Claro, sí, eso Dos lo entendí líquidos bien. que se mezclan y que tienen distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, si vos tenés agua y alcohol, ¿sí? Si vos tenés agua y alcohol, lo primero, como el punto de ebullición del alcohol es menor, es lo que primero se va a evaporar y va a terminar pasando, ¿sí? Acá esto en teoría ya estaría funcionando, por eso del otro lado, ¿sí? Esto que está atrás se llama esto que está del lado de la derecha, ahí juntaría el alcohol. Y el agua va a quedar del otro lado. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. No, pensé que estaba pasando el alcohol, concentrándolo del otro lado. No, lo separa. Está bien, no, esa parte no había entendido. Claro, en realidad separa por punto de ebullición. En el caso, como justo el alcohol
el alcohol tiene menor punto de ebullición que el agua, entonces se va a evaporar primero, ¿sí? Está bien. Que son los ejemplos más comunes, por eso les decía que se usa para concentrar las bebidas alcohólicas, ¿sí? Ahí vos preparás, por ejemplo, la mezcla, lo pones a evaporar y después dejás que, en ese caso, no estás separando alcohol puro, porque si no, obviamente que va a ser alcohol puro, dejás pasar la determinada cantidad de agua que vos quieras, ¿sí? Y Por eso, entonces el ahí agua queda acá se concentrado. evaporaría el agua y ¿Cómo? pasaría. Sí, El agua sí. de este lado se evaporaría y quedaría el alcohol solo, concentrado. ¿Es así? No, lo que se evapora primero es el alcohol. Entonces el alcohol termina después, cuando cae por acá por el costadito, como esto está frío, cuando toca la superficie fría el vapor, termina pasando a estado líquido. Entonces, del lado de la derecha va a caer el alcohol en estado líquido. El Sí. agua va a quedar agua pura del lado de la izquierda, Ah, está bien, ¿no? Está bien, sí, está bien. Ahora sí porque el me... agua hierve a 100 grados, entonces no, el agua va a quedar del otro lado. En lo que yo les decía, que bueno, esto es un equipo de laboratorio, tienen otros destiladores, ¿sí? Que se usan en industrias y en determinados lugares. En realidad es para purificar el agua, ¿sí? Sacarle en ese caso, como no tiene alcohol, es agua corriente, entonces, cuando llega a 100 grados centígrados, lo que se va a evaporar es el agua en estado puro, porque el agua se evapora y no arrastra el resto de sean bacterias, sean minerales, sean todo lo demás, no se evapora con el agua, ¿sí? Entonces, en ese caso, del otro lado, cuando toca la superficie fría, voy a juntar el agua destilada, o sea, el agua, y en el balón, o sea, a la izquierda, va a quedar todo el microorganismos, minerales y demás cosas que Claro, contenga el por agua. eso el agua, claro, digamos, cuando hace esa formación no lo pone a 100 grados, sino lo pone a 70 justamente para que no se evapore el agua, si no se evaporaría el agua, ¿no? Claro. Ah, está bien. Listo, sí, está El, bien. Después cuando veamos la parte de cambio de estado lo vamos a ver el gráfico, pero siempre en el cambio de estado la temperatura queda constante. Entonces, cuando la mezcla de agua y alcohol, cuando llega a 76 grados, que es la temperatura de ebullición del alcohol, queda constante hasta que no queda más alcohol, ¿sí? Por más que sea una llama y no me fije cuánto está calentando. Hasta que no se evapora todo el alcohol, el sistema no aumenta hasta 100. Recién cuando no queda nada de alcohol, el sistema sí va a aumentar a 100 grados centígrados, que yo lo veo, ese cambio de temperatura lo veo en el termómetro. ¿Sí? Entonces lo corto antes para poder tener separado uno de otro. Perfecto, ¿Sí? claro. Ahí estaba mirando que escriben por el chat. Se me complica estar en la clase y leer el chat. Entonces a veces si me preguntan algo por ahí y no respondo porque no lo vi. La decantación sí depende, ¿sí? La decantación, en realidad, ¿qué me preguntaban? ¿Decantación o sedimentación? La decantación en realidad es para líquidos, ¿sí? Dos líquidos que no se mezclan. Y depende de la densidad de cada uno, cuál va a estar. Tienen diferentes densidades, por eso quedan separados. Pues si las densidades son iguales, si el agua y el alcohol tienen densidades iguales, por eso se mezclan. Entonces, tienen que tener densidades distintas y quedan separados. Eso es decantación. Sedimentación, que sería como el mismo fundamento, pero en ese caso es un sólido o un líquido, sí depende de la densidad del sólido. ¿Sí? Porque si el sólido no es lo suficientemente como para ir al fondo, por sedimentación, no lo voy a poder sacar. ¿Sí? Bueno,
Después seguimos con cambio físico y cambio químico, o fenómeno físico, fenómeno químico. Lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. ¿Qué diferencia hay entre un cambio físico y un cambio químico? Por ejemplo, cuando yo caliento hielo, ¿sí? El hielo, ¿qué va a pasar? Se va a derretir. O saco una cubetera del freezer, la dejo arriba de la mesada, se derrite, lo vuelvo a poner en el freezer y vuelve a congelarse, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es? Es el agua cambia de estado, pasa del estado sólido al estado líquido y después vuelve a pasar al estado sólido. Eso es un cambio físico, ¿sí? Y después, cuando, por ejemplo, cuando yo tengo papel y lo quemo, si el papel se transforma en cenizas, volver al papel no puedo, y a su vez termina siendo otra cosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fenómeno físico y fenómeno químico? El fenómeno químico son los cambios en que la sustancia se transforma en otra diferente y se altera la estructura interna de esa sustancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando se quema papel, ¿sí? Ya no tiene las mismas propiedades del papel, se transformó en otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, cuando la leche quedaria se corta, la oxidación de los marcos de una ventana de hierro, por ejemplo, ¿sí? O cuando cocinan una comida, por ejemplo, un huevo, si bien sigue siendo huevo, pero tiene la composición, las propiedades, la estructura interna cambió, ¿sí? El huevo tiene proteínas, tienen demás, que termina quedando de esa manera porque justamente eso cambió la estructura. Entonces, los típicos ejemplos de los fenómenos o los cambios químicos son las reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas, cuando cuando se quema papel, es una reacción de combustión, ¿sí? Que hace falta una fuente de calor, el fuego, oxígeno, ¿sí? Porque si no hay oxígeno no hay combustión, y entonces se termina transformando, ¿sí? Hace humo, que es el carbono, ¿sí? Y emana dióxido de carbono, monóxido de carbono, dependiendo. Y después, por ejemplo, la oxidación del hierro es una reacción justamente de oxidación. El hierro, al estar en contacto con el oxígeno, el agua, se oxida, ¿sí? Y termina quedando en la superficie el óxido de hierro, ¿sí? Entonces, son fenómenos químicos. Cambia la estructura. Y en general no se puede volver al estado original, ¿sí? En el caso de cuando algo se oxida, no puede volver a su estado original. Sí puedo sacarle el óxido si lo elijo, pero en realidad no estoy convirtiendo el óxido en el hierro nuevamente, sino lo estoy sacando de la superficie, ¿sí? Y el fenómeno físico es cuando la sustancia no se transforma en otra diferente porque no se altera la estructura interna. Por ejemplo, lo que le decía antes es cuando el agua pasa del estado sólido al líquido, del líquido al sólido, es un cambio físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo agua en distinto estado de agregación. O cuando cambio algo de lugar, o por ejemplo tengo una piedra y la rompo con un martillo en varios pedacitos, ¿sí? Sigue siendo la misma y cambia el tamaño, o cambia algún objeto de lugar, o por ejemplo, una foto de una latita, ¿sí? Es la misma, ¿sí? La propiedad interna de la composición de esa latita es la misma, ¿sí? Si después me es funcional para lo que yo lo usaba, eso es otra cuestión, ¿sí? Pero no cambia la estructura interna y no se transforma en otra cosa diferente, ¿sí? Esas son las grandes diferencias entre los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, y lo que termina estudiando la física y lo que termina estudiando la
química, ¿sí? La física que estudia más movimientos, más esas cuestiones, y la química estudia más cambios que ocurren en la materia, en las sustancias y la composición de determinadas cosas. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, después de esto viene la actividad, que ahí se la subo. Una pregunta. Sí, ¿La actividad la hacemos en clase o...? sí, es para hacer en clase. Listo, listo. Gracias. No, de nada. Sí, la actividad es para hacer en clase y para entregarla durante la clase. Para eso seguimos durante la clase y si algo, porque bueno, es la explicación y hay un montón de temas y cuestiones que por ahí uno lo va entendiendo, pero después cuando surgen las dudas es cuando está la ejercitación y la práctica. Entonces, ahí es el momento de, si no entienden algo, de volver a preguntar y se lo vuelvo a explicar. Así que esa es la idea de la tarea, justamente. Ahí se lo subí, avísenme si les llega. Recuerden que tienen que hacerlo a mano en una hoja, si no hace falta que vuelvan a escribir todo, sino con que vayan poniendo los números de los ítems ya está. Y después suben una foto. Yo tomo asistencia. Vayan haciendo, si tienen alguna duda me preguntan. Profe, una pregunta. ¿El color se podría tomar como...? Claro. Ah, listo, listo. Gracias. Claro, lo que tienen que pensar para ver si es Iba a preguntar. intensiva o extensiva es si algo vos tenés más cantidad o menos cantidad, si cambia.
¿sí? Por ejemplo, el color, vos tenés algo, no sé, en una tela, tenés 10 metros de la tela o tenés 10 centímetros y el color no va a ser otro. A eso se refiere. Profe, ¿qué sería punto de fusión? Punto de fusión es la temperatura en que un líquido pasa a estado sólido. Como punto de ebullición es la temperatura en que un líquido pasa a estado gaseoso, punto de fusión es la que el líquido pasa a estado sólido. Gracias. No hay nada. Tengan en cuenta que las clases son obligatorias, ¿sí? Tomo asistencia en las clases, además de la tarea que tienen que entregar. O sea, que el que no participa en la clase, además de que no va a tener la tarea entregada, cuando va a tener la asistencia a la clase. El número de fases es cuando se pueden distinguir los componentes a simple vista, ¿sí? Quedan separados, ¿sí? Cuando quedan separados, a eso se denomina fase. Por ejemplo, el agua y el aceite, yo tengo la mezcla de agua y aceite, cada fase es un sistema homogéneo,
¿sí? El aceite sería un sistema homogéneo y el agua otro sistema homogéneo. Pero como yo en el sistema tengo agua y aceite, es heterogéneo porque tiene dos fases. Son las capas, sería, que se pueden distinguir. Profe, una pregunta. Sí. El agua salada, Ujú. ¿cómo podría decirlo? Tiene agua y sal y hielo. ¿Clara que tiene hielo? Trozo de hielo. Ujú. Ah, listo. Entonces pongo eso. Claro, cosa es la cantidad de componentes que tienes. Si vos tenés agua salada con hielo, sería agua, sal y hielo. Entonces, componentes, ¿cuántos serían? Claro, claro, eso estaba preguntando yo. Pero después, cuando yo tengo, por ejemplo, en ese caso, 3 componentes, yo después hay algunos que los veo y otros no los veo. El agua salada estoy viendo una sola cosa. Claro, no lo Entonces, diferencias del agua después común. no terminan siendo 3 fases, porque el agua y la sal van a estar juntas. El número de fases tiene que ver con lo que yo veo a simple vista, ¿sí? Con si los veo separados o no. Con eso tiene que ver el número de fases. Y el número de componentes son los componentes que tenga, independientemente de que los pueda ver o no los pueda ver. Profe, ¿Sí? el agua, el aceite y el corcho, ¿puede ser decantación o filtración o no? Cuando tenés más de 2 componentes, tenés que usar 2 métodos distintos, Ah, ¿sí? Porque con un solo método no va a poder separar los 3. Entonces, va a haber un método que usas primero para separar una y te van a quedar 2 juntas y después usas otro método para separar esas otras 2. ok. Profe, consulta. Acá me confundí yo.
esta parte donde dice tipo de sistema de mezcla o sustancia. Pensé que era homogénea y heterogénea y al lado tiene lo mismo. O sea, ¿a qué se refiere con tipo de sistema de mezcla o sustancia pura? Eso, si es sustancia pura o es mezcla. Ah, sí o no tengo que poner más. No, sustancia pura o mezcla. Sí, nosotros acá en este clasificación que les mostré primero era sustancia pura o mezcla. A su vez, la sustancia pura o la mezcla pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ah, está buscando ese. Está bien, gracias. No, no. Richard, Hola, profe, buenas tardes. hola, ¿cómo va? Bien, recién me llegó la invitación para entrar al MEC. Porque en realidad yo les había dicho la clase pasada que tienen que entrar al Classroom y ahí está el link para entrar. Ah, sí, ahora me llegó la invitación y ya Sí, puedo porque entrar. ahí lo configuré porque otro de los chicos me dijo, pero en realidad no. En el Classroom siempre va a estar puesto el link y es siempre el mismo link. Bueno, ¿hay algo que hacer ahora? Me estaba Sí, la diciendo. tarea que le subí al Classroom. Bueno, Profe, yo quisiera hacer una consulta. Sí, ya mira. Cuando usted dice aleación de cobre y estaño, ¿se refiere a la mezcla de esos dos y que juntos forman el bronce? Claro, el bronce es la mezcla de esos metales. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Verónica. Fase es las capas que vos ves a simple vista en una mezcla. Por ejemplo, agua y aceite son dos fases, porque distinguís el agua y el aceite. Profe, entonces estoy confundida. Las fases es lo que vos ves a simple vista y los componentes. Los componentes los que tienen. Independientemente de que vos los veas o no los veas, los componentes son los componentes. ¿Sí? Ah, sí, perfecto.
Yamila. Profe, una vez que le sacamos la foto, ¿dónde lo enviamos? Lo suben ahí a la tarea. A la tarea. Bien. Lo suben ahí a la tarea y ponen entregar. Y ahí me avisan y yo chequeo que haya llegado. Profe, ese tenemos que hacer tal cual como figura ahí con los cuadros, todo. Sí, no hace falta que copien todo de nuevo, pero bueno, y el cuadro, por más que no escriban el cuadro todo junto, pero por lo menos poner, no copien el enunciado, pero poner las columnas y a qué hace referencia a cada una. No hace falta que vuelvan a copiar la tarea, pero sí que se entienda da respuesta a qué ejercicio se referencia. ¿Por qué no te permite subirlas, Pablo? Tienen que ahí en la tarea cargar las fotos, ¿sí? Y después poner entregar. Profe, Sí. yo hice el cuadro acá, pero me salté uno, así que ahí se lo voy a aclarar abajo, la parte de la que pregunta no lo vi, el trozo de hierro. Ah, Le bueno. puse todo, Sí, le puse todo ponelo correlativo abajo. en el cuadro. Y ahora Dale, sí, acláralo porque si no.
Profe, una Sí, pregunta. Cuando se refiere a jugo, vendría siendo como un juguito Tang, ¿no? La 4. claro, sí, un juego preparado. Listo, listo. Gracias. Profe, yo ya lo entregué, no sé si llegó. Ahí te digo. Sí, Yami, las 2 hojas son. Por ahí no se entiende mucho la letra, pero ¿lo va a corregir hoy o la clase que viene? No, la clase que viene, cuando empezamos la clase, arrancamos corrigiendo esto. Listo. Así que por hoy estaría. La clase el miércoles que viene es feriado, así que el otro miércoles, al inicio de la clase, corregimos esto y después arrancamos con el otro tema. Gracias entonces. Hasta la próxima, profe. Hasta la próxima, adiós. Adiós. Profe, ¿puede ser más de, más de un método para separar? Sí. ¿Puedo poner dos? Cuando son más de 3 componentes, cuando son más de 2 en realidad, cuando son 3 componentes, por ejemplo, con un solo método no puedes separar 3 cosas. Ah, ¿Sí? ok. Sí, gracias. Cuando entreguen la tarea, primero me avisan para confirmar que haya llegado, y recién ahí pueden desconectarse. Profe, ya le envié la tarea, ¿se puede fijar si le llegó? Ahí te digo. Sí, Analia, 2 hojas. Sí, profe, espero me entienda la letra nomás. Disculpe. No, sí, no, no hay problema. ¿Me puedo desconectar, profe? Sí, Gracias. hasta la próxima. Gracias, profe, nos vemos. Adiós. Profe, yo ahí te entregué la tarea. Bueno, no sé si se va a entender porque yo tengo una letra horrible. Bueno, Igual yo entiendo estoy acostumbrada y entiendo, pero tampoco hagan cualquier cosa porque se tiene que entender, porque si No, no, justamente. si ya saben que no se va a entender y no, Justamente, ¿cómo hago para descifrar? lo escribí en imprenta porque mi cursiva directamente ni se entiende. O sea, lo escribí en imprenta para que te puedas dar cuenta, más o menos. A ver, ahí me fijo. Dale, dale. Sí, está Ignacio. Bueno, listo, profe. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Chau. Pablo también está.
Hola, profe. Ahí Hola. le mandé el trabajo, Yamila Montiel. No sé si le llegó. No. Ahí sí. Ahí, espérate que ahí lo miro. Sí, Yamila está. Bueno, profe, gracias. Hasta la próxima. Profe, ahí le entregué el trabajo, no sé si le llegó. Ahí le digo. Gabriel, sí está. Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, Pablo. Sí. Sí, tengo una cosa. ¿Cómo subimos la foto en el responder? Pongo ahí en el... No, tienen que cargar la foto, no es responder en comentarios. Ahí me encuentro, a ver si lo encuentro. Profe, ahora
Hola, ahí yo pasé mi trabajo, me costó un poquito. ¿Podés ver si te llegó? ¿Te costó que subirlo o hacerlo? Subirlo, sí, porque no sabía cómo se hacía. Todo bien, nene. Ahí. Está. Buenísimo. Muy bien. Gracias, profe. Adiós. Adiós. Cecilia, ¿El mío le llegó, profe? ahí te digo. Mm, No, Cecilia. Fíjate si te falta poner entregar. Ok, gracias. Sí está encargada de las fotos, pero te debe faltar poner entregar. Ok. Profe, ¿se puede fijar si le llegó? Ahí les digo los que llegaron. Nayara está. Genial, profe, gracias. Perfecto, adiós. Verónica también. Sí. Ahí te lo devuelvo para que lo vuelvas, cargues lo otro. Ahí te lo devolví. Te deja cargar lo otro y después lo vuelves a Profe, enviar. Sofía está. ¿me escucha, profe? Listo, Sí. profe, gracias. Adiós. Sí, te escucho. El agua destilada, ¿cómo lo tomaría? ¿Como pura, como el proceso final que, digamos, que yo me acerco para hacerlo destilada? ¿A qué se refiere eso? El agua destilada. ¿El fenómeno en sí o cuando termina de ser No es proceso la destilada? destilación, sino el agua que ya pasó por un proceso de destilación. Terminada. Claro, como el agua destilada el agua destilada se considera pura, ¿sí? Está bien, sí, sí. No, está bien. Sí, es puro. Aida está. Sí. Ahora el de Cecilia está. Gracias, profe. Ahí me fijo. No, ahí Gracias, no, profe. porque me llegan todos juntos y se van el resto. Así que. Marcos está. No. Y a ver esto. Y no lo pruebo a cargar otra vez. ¿Cuál es el problema?
Está cargado, pero te falta entregar. ¿Mío? A ver. El tuyo, Héctor. Ahora miro. Está cargada la foto, pero fíjate que te aparece entregar y entonces te falta poner eso nomás. Ah, ok, ok. Cintia, ¿vos entregaste? Sí, profe, recién lo... Ahí te digo. Sí, Cintia, está. Ahí, profe, creo que ahí se fue. Ahí te digo. Listo. ¿Listo, entonces? Perfecto. Chau, chau. Adiós. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahí te digo. Ahí están las dos páginas ahora. Adiós.